Bueno chicos, recordarán que los temas anteriores hablaban de integración directa. ¿Cuándo vamos a utilizar integración por partes? Recuerden que para que yo pueda resolver esta integral, por ejemplo, voy a ocupar la fórmula que dice e a la u, y que sería esta. Primero ustedes tenían que diferenciar cuál era u, que en este caso u es igual a 4x cúbica. Recuerden que para derivar esto, es decir, para obtener de u, yo tengo que multiplicar 3 por 4, 12x al cuadrado. Entonces, si observamos, en esta integral yo ya tengo la x al cuadrado, que es esta, pero todavía me hace falta ese 12. ¿Qué hago con ese 12? Que yo pongo aquí un doceavo y completo esa integral con el 12. Pero ¿qué pasa en el caso de aquí? Que ahora yo voy a decir que u va a ser igual a 5x. ¿Cuál sería la derivada que tendría aquí? Pues 5 de x. Y aquí resulta que esta x cuadrada me va a sobrar. Entonces eso significa que yo no lo puedo hacer por integración directa como aquí, sino que ahora yo tengo que utilizar forzosamente la fórmula de integración por partes. Estábamos entonces en que esta integral la tenemos que resolver por partes, pero hay dos procedimientos que podemos utilizar. El primero de ellos es utilizando esta fórmula. Para poder utilizar esta fórmula, si ustedes la observan, yo necesito verificar o establecer cuál va a ser u y cuál va a ser b. En este caso, siempre lo más fácil es que u se refiera a aquel valor que solamente tiene una x. Entonces yo voy a decir que u va a ser igual a x al cuadrado. Si yo observo la fórmula, también necesito de u. Por lo tanto, tengo que derivar eso y sería igual a 2x de x. A partir de eso, yo también necesito en esa fórmula encontrar cuál sería de b. En este caso, si u fue x al cuadrado, entonces db va a ser igual a e a la 5x. Pero ahora, en lugar de que yo derive esto, ahora yo lo voy a integrar. Para poder obtener b va a ser la integral de e a la 5x de x. Recuerden que si yo tengo esa integral, entonces u va a ser igual a 5x, que es este, y la derivada de eso va a ser igual a 5 con dx. ¿Qué hacemos con ese 5? Bueno, que con ese 5 completamos fuera de la integral, que sería un quinto, y dentro de la integral completamos con 5. Al final, nuestro resultado para esta integral sería igual a un quinto de e a la 5x y todo eso más c. Como estamos hablando de una integral por partes, este más c ya no lo utilizamos como lo hacemos en la integración directa. Una vez que tengo todos estos valores, entonces voy a sustituir en esta fórmula. ¿Cuánto vale u? U en este caso vale solamente x al cuadrado. ¿Cuánto vale b? En este caso b vale un quinto de e a la 5x. Y todo eso debe de ser menos la integral. ¿Y cuánto vale b nuevamente? Un quinto de e a la 5x. Y todo esto va a estar multiplicado por du, que según lo que encontramos anteriormente sería 2x de x. Recuerden que cuando tenemos paréntesis tenemos que multiplicar. Y en el caso de las fracciones multiplicamos numerador por numerador. En este caso, x cuadrada por 1 seguiría siendo x cuadrada de e a la 5x y todo eso sobre 5. Después, menos la integral de 1 por 2x, pues 2x e a la 5x sobre 5
y todo esto multiplicando a dx. Como todavía sigue apareciendo esta integral y todavía no la puedo solucionar por medio de la integración directa, entonces esta parte también se tiene que utilizar en esta fórmula. Bueno, recordando un poquito la integración directa, recuerden que es fácil o es mejor que yo saque estos 2/5 de esta integral. ¿Para qué? Para hacer que la resolución de la misma sea un poquito más fácil. Lo único que voy a hacer aquí es que esto lo vuelvo a escribir aquí abajo, que sería x cuadrada por e a la 5x y todo eso sobre 5. Este 2/5 lo voy a sacar de esa integral y entonces dentro solamente me va a quedar x por e a la 5x de x. Ahora, ¿cómo puedo yo definir que esto ya lo voy a resolver por la integración directa o lo voy a resolver con la fórmula? Recuerden que primero ustedes deben de observar que en este caso u sería igual con 5x y du entonces sería igual a 5 de x. El 5 es fácil para sustituir porque solamente pondríamos un 5 aquí y un quinto fuera de la integral, pero resulta que ahora esta x está sobrando en esa integral, por lo tanto no se puede hacer integración directa, sino que tenemos que volver a utilizar esta fórmula. Dicho eso, en esta parte yo voy a definir que u va a ser igual a x y que du va a ser igual a 1 de x. Recuerden que este 1 no es tan importante que lo escribamos, entonces solamente pondríamos dx. Después yo voy a tener la derivada de b, que va a ser igual a e a la 5x. Teniendo esto, para que yo pueda encontrar b, va a ser igual a la integral de e a la 5x de x. ¿Y cómo resolvíamos la integral directa de e a la u? Bueno, decimos que b va a ser igual a un quinto de e a la 5x más nuestra constante de integración. Pero como estamos utilizando esta fórmula, por el momento, e igual que en el primer paso, yo todavía no escribo esa constante. Una vez establecidos estos valores, los tengo que volver a sustituir en esta integral. Entonces, para no confundirnos con la resolución, en esta parte de la integral lo voy a escribir de otro color para saber que eso pertenece solamente a esta integral aplicada en esta fórmula. Estos valores son los mismos que teníamos anteriormente, se los puse aquí para que no los pierdan de vista y los podamos aplicar aquí. La primera parte, que es esta, se va a quedar exactamente igual, entonces es x cuadrada por e a la 5x sobre 5 menos 2/5, y ahora voy a abrir un corchete que me va a representar esta parte aplicando esta fórmula. ¿Cuánto vale u? X. ¿Cuánto vale b? Un quinto de e a la 5x. Todo eso menos la integral de b, que nuevamente es un quinto por e a la 5x, multiplicando a du, que en este caso es dx. Y cerramos nuestro corchete. Recuerden que cuando tenemos paréntesis y corchetes, lo siguiente es que yo tengo que ir multiplicando. En este caso, nuevamente este término se va a quedar exactamente igual. Y ahora vamos a multiplicar este término por este término. En este caso, voy a hacer una multiplicación de todo esto. 2 por 1 que está aquí sería 2 por 1, sigue siendo 2. Entonces tendríamos menos 2x por e a la 5x, todo eso sobre 5 por 1, 5 por 5, 25. Después tengo que multiplicar menos 2/5 por este término. Ahora, en lugar de multiplicar por esta parte,
voy a multiplicar menos 2/5, pero lo voy a multiplicar por la parte de la integral. Primero, menos por menos se volvería ¿qué? Más. 2/5, ¿qué es esto? Multiplicando a 1, sigue siendo 2/5. Este 1/5, recuerden que de una vez lo podemos sacar de esa integral. Entonces, me quedaría 1/5 y todo eso multiplicando la integral de e a la 5x de x. Una vez que hemos hecho eso, si observamos, estos dos valores los tengo que multiplicar. Este término se queda igual, este término también lo bajamos aquí igual, y este término multiplico 2 por 1 sería 2, 5 por 5 sería 25. En este caso, recuerden que si yo integro esto de manera directa, yo sé que esto me va a dar un resultado de 1/5 por e a la 5x, y como ya no va a aparecer esta integral, entonces ahora sí voy a escribir más c. Continuando con las operaciones, recuerden que este término y este término quedan exactamente iguales y los volvemos a escribir. Sería x cuadrada por e a la 5x, todo eso sobre 5. Este término también nos queda igual, entonces es 2x por e a la 5x y todo eso sobre 25. Y el último término que teníamos, tenemos que multiplicar. 2 por 1 sería 2, e a la 5x, todo eso sobre 25 por 5 sería 125 más nuestra constante de integración. Y como yo ya no tengo ningún signo de integral, podemos decir que el resultado final de esta integración por partes estaría dado por esta expresión. El anterior fue el primer método que utilizamos con la fórmula de integración por partes, pero ahora podemos utilizar otro método que se llama método tabular. Este método se trata de lo siguiente. Recuerden que yo tengo que separar los términos en u y db. Entonces, de un lado de la tabla voy a poner las derivadas de u y del otro voy a poner las integrales de db. Sabemos que u en este caso sería x al cuadrado. Entonces yo tengo x al cuadrado y db en este caso es la integral de e a la 5x. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a derivar x hasta llegar a 0. ¿Cuál sería la derivada de x al cuadrado? Pues 2x. ¿Cuál sería la derivada de 2x? Sería 2. ¿Y cuál sería la derivada de 2? No existe, entonces es igual con 0. Para este lado, ¿cuál sería la integral de e a la u en este caso? Sería 1/5 de e a la 5x. Para obtener la integral de este mismo término, yo voy a decir que es 1/5 por 1/5 de e a la 5x, lo cual sería igual a e a la 5x sobre 5 por 5, 25. Por último tenemos 1/5 nuevamente multiplicando a e a la 5x sobre 25, que es este valor, y entonces al multiplicar al final nos daría e a la 5x sobre 5 por 25 sería 125. Lo siguiente en este método es que yo voy a multiplicar en diagonal, es decir, este término por este término por este término y este término por este término. ¿Qué voy a hacer con los signos? Recuerden que eso es importante.
En este caso, el primer signo va a ser positivo, el segundo negativo y el tercero positivo, alternando siempre los signos. Siempre iniciamos con positivo y continuamos así. Si yo hubiera tenido otro término aquí, el siguiente término hubiese sido negativo. Como yo voy a multiplicar de manera diagonal, lo que yo voy a obtener ahora es lo siguiente. X cuadrada por 1/5 de e a la 5x sería x cuadrada por e a la 5x y todo eso sobre 5. ¿Qué signo dejamos? Más. El siguiente signo es menos. Ahora multiplico 2x por 1 que tenemos aquí, sería 2x de e a la 5x, todo eso sobre 25. Y por último, tenemos 2 que multiplica el 1 de aquí, entonces sería más 2 e a la 5x sobre 125. Y como ya terminamos las operaciones, solamente nos resta escribir más c. Y si ustedes observan, este resultado es el mismo que obtuvimos con el método anterior. Entonces ustedes pueden ocupar cualquiera de los dos métodos para poder resolver una integral por partes.